Pero hasta el momento han pasado 25 años desde la llegada de Abraham a Canaán, simplemente para dar el inicio del cumplimiento de la promesa de Dios de darle una descendencia. Ya lo ha enriquecido, ya tiene muchos bienes, pero aquí vamos a ver la fidelidad de Dios a sus promesas y propósitos divinos de salvación que van a comenzar a concretarse con el nacimiento de Isaac a través de Abraham y Sara, no a través de Abraham y Agar. Así que arranquemos ahí con el verso 1 del capítulo 21. Dice así: visitó Jehová a Sara. Escuche aquí, como había dicho. E hizo Jehová con Sara, ¿cómo? Como había hablado. En otras palabras, Dios cumplió su promesa por su fidelidad, porque Dios es fiel, el Dios que nunca falla, el cumplidor de promesas. Abraham tuvo que tener paciencia porque decía, ¿cuándo va a suceder? ¿Va a suceder a través de mi sobrino Lot? No, ya se largó, tiene muchos bienes, no es él, ¿ok? No es el que me va a heredar, él no necesita. Será a través de este Damaseno, ¿cómo se llamaba? Eliezer. Le dice Dios, no. Entonces, ¿va a ser un hijo mío? Ok, va a ser hijo mío. Pues entonces quizás va a ser a través de Agar. No, va a ser a través de ti y de Sara. Así que la promesa de un hijo no se cumplió simplemente porque Abraham había obedecido al 100% y completamente. Se cumplió porque Dios es fiel a su palabra. Y lo que Dios promete, lo cumple. Siempre siendo fiel a su palabra. Así que aquí hay un detalle importante. Hay promesas que Dios ha hecho a la humanidad, a ciertas personas, y tenemos que entender que hay promesas que aunque Dios las hizo a alguien, no meramente quiere decir que son a nosotros, pero sí hay promesas que Dios ha hecho. Algunas son condicionales y otras son incondicionales. Algunas dependen de lo que nosotros tenemos que hacer en respuesta a lo que Dios nos ha pedido hacer, pero otras promesas que Dios hace son estas incondicionales y Dios las cumple no por lo que nosotros hacemos, sino por quien Él es o por quien es Él. ¿Sí se entiende la diferencia? Vamos en el verso 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Y escucha aquí otra vez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Cuántas veces se ha repetido ya esto? Como le había dicho, dice en el 1, y al final del 1, como había hablado, y aquí en el 2, en el tiempo que Dios le había dicho. No pierda ahí Génesis 21, sáltese a Hebreos 11:11 conmigo, por favor. Hebreos 11:11. Si me lo gana, me lo lee. Pero ya llegué, les lo espero. Hebreos 11:11. Por la fe, también la misma Sara, siendo que estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Si escucha el juego de palabras, el tiempo no era el correcto para la mujer, ya se le había pasado el tren, ya se había pasado el tiempo, pero Dios nunca llega tarde, Él llega a tiempo y Él hace las cosas en su tiempo, y así como lo había dicho en aquel tiempo, lo va a hacer en su tiempo, y siempre su tiempo va a ser perfecto. Pero dice allí, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Pero no malentendamos que fue la fe y la creencia simplemente de Sara, sino porque le creyó al Dios fiel. O sea, creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, que creía que Él lo podía hacer, que aunque al inicio, recordemos que dudaba. Así que aquí la triple afirmación en los versos 1 y 2, como lo había dicho, como lo había prometido, en el tiempo que Dios le había indicado, exalta y subraya la fidelidad de la palabra de Dios y de Dios mismo.
sin un hijo, ¿qué podía hacer Abraham, hermanos? ¿Se podían cumplir las otras promesas que Dios le había dado? No, porque no tiene a quien dejarle la tierra, no tiene a quien, de dónde va a salir la descendencia, no tiene esta numerosa descendencia que Dios le había prometido. Pero esto nuevamente recalca de que vendría el Mesías a través de la mayor bendición, Jesús mismo. Así que el nacimiento de Isaac a una pareja ya vieja, ¿cómo se dice 100 mani en chino? Cachichen, ¿verdad? Pasada de tener la edad de tener hijos, estéril. ¿Qué nos comprueba esto entonces de las promesas de Dios, hermanos? De que nada es difícil o imposible para Dios. ¿Qué nos había dicho allá en Génesis 18:14? Léalo conmigo ahí, regrese unas páginas atrás. Génesis 18:14. Léalo conmigo. ¿Hay para Dios? ¿Ya lo encontraron? Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Ok, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Hay algo imposible para el Señor? No, porque a su tiempo y al tiempo señalado que ya Dios había establecido, va a suceder. En otras palabras, es una garantía. Es una garantía. Verso 3 del capítulo 21. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Le nombró Isaac. Aquí hay un juego increíble de palabras que lo vamos a estar viendo a lo largo. Isaac, ¿quién recuerda qué significa? Risa, ríete. Entonces le nombró risa de duda. Es el primer juego de palabras aquí, porque Abraham había dudado, Sara había dudado, allá en Génesis 17, en Génesis 18, lo vimos. Pero aquí el juego de palabras, Dios le va a cambiar el nombre. A Sara ya le cambió el nombre, pero no vimos mucho la diferencia. ¿Cómo se llamaba? Y se lo cambió a... Y Abraham no vimos mucho la diferencia de su nombre, pero ¿cómo se llamaba? Abraham. Y pasó a ser Abraham. Y a Isaac le va a cambiar el nombre, pero no le vamos a ver mucho la diferencia, porque el nombre tiene varios significados y los vamos a ver. Entonces, ella le quiere poner risa, o se le pone risa por la risa de duda, pero también se le va a conocer como isaquear, risa de burla, pero el Señor le va a cambiar el nombre en ríete de gozo, o ríete, o sea, cambiándoselo de lamento a gozo. Ahí sí vemos la diferencia, pero el nombre Isaac tiene ese juego de palabras, de risa, de lamento, perdón, a baile, a gozo, a alegría. Pero Isaac es un tipo de Cristo, una representación de Jesucristo, porque si analizamos la vida de Isaac y la vida de Jesucristo, ambos son hijos de una promesa que Dios hizo, de la promesa, naciendo después de un tiempo largo de espera. A ambas madres, tanto como a Sara como a María, se les afirma la omnipotencia de Dios y se les revela su plan de Dios, que Dios va a hacer con ellas tal y como Dios ha señalado y lo hará. Y lo podemos comprobar ahí en Génesis 21:2 que estamos leyendo, pero si va a Gálatas 4:4, no pierda ahí donde estamos. Gálatas 4:4 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea que tal y como Dios lo había dicho a su tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que también ambos nacieron, Isaac como Jesús, de una manera milagrosa, porque en el caso de Sara era estéril, era vieja, ya pasado del tiempo, pero y trajo gozo. Y también la promesa de Jesús trajo gozo, se había esperado por mucho tiempo, y podemos verlo en Lucas 1:46 y en el capítulo 2 del 10 al 11.
Pero continuamos ahí en Génesis 21, el verso 4. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Si usted regresa a Génesis 17, 12, ahí vemos también que ya estaba la circuncisión. Dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Pero allá también en Hechos 7, 8, el autor nos habla del pacto de la circuncisión y que así engendró Abraham a Isaac y le circuncidó al 8º día, dice ahí Hechos. Y también a Isaac a Jacob y Jacob ahí a los patriarcas siguientes. 21:5, ¿qué dice? Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Aquí es un punto muy importante, hermanos, la mención específica y explícita de la edad de Abraham. Porque Abraham está exponiendo claramente que esto es, Dios aquí, que esto es un milagro, que no era posible que un hombre tan viejo, ya casi muerto, como nos dice el Nuevo Testamento, estuviera naciendo un hijo, Isaac en este caso. Así que Abraham mantuvo la fe, ahí quiso titubear, pero se mantuvo firme confiando en la fidelidad de Dios. Verso 6. Entonces dijo Sara, Dios, y aquí es donde continúa el juego de palabras. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho isaquear. ¿Cómo dice ahí en su Biblia? Reír. Porque ¿cómo se llama su hijo? Isaac. O sea que primero yo me reí de burla no creyendo, isaqueé. Pero ahora aquí Dios me ha hecho reír, isaquear. Pero ¿cómo? De otra manera, y lo vamos a ver. Y cualquiera que lo oyere, ¿qué hará? Isaqueará conmigo. O sea que algunos se van a reír y celebrar de gozo, otros se van a burlar de mí. Mira, la vieja esa. Pero de otras maneras también se van a burlar de mi descendencia. Y lo vamos a ver aquí enseguida. Así que el juego de palabra con el nombre de Isaac continúa. Y vamos a ver qué significa burla, significa duda, significa alegría y significa gozo. Entonces, ¿cómo es que este nombre significa todo esto? Entonces, Isaac equivale a burla, así como y duda, como Abraham y Sara se burlaron riéndose, pero se burlarán de Isaac, pero no solo de Isaac, se burlarán de la simiente de Isaac, de Jesucristo. Pero el juego de palabras es aún más allá increíble. Dios se reirá de último y tiene la última risa, la última palabra en este aspecto. ¿Se entiende el juego de palabras ahí? O de palabras, mejor dicho. Ok. Entonces, Ismael, esto es interesantísimo, porque Ismael, su madre es egipcia. Recordemos esto, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Ismael va a ser el primero en burlarse de Isaac, mostrando aquí el cuadro de que más tarde el mundo, lo secular, se iba a burlar de Jesucristo mismo. Verso 7. Y añadió, aquí Sara, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. O sea que después de repetidas promesas, una visita de los ángeles y la aparición de Dios mismo, Sara finalmente exclama ahora de sorpresa, de gozo, de alegría, porque le está por nacer su hijo. Y para la humanidad y para nosotros hoy en día era increíble que a los 100 años Abraham tendría un hijo y después de esto viviera el suficiente tiempo para criarlo hasta casarlo. Porque se acuerdan que cuando preguntaba, ¿será Eliezer el Damaseno que nació en mi casa mi heredero? No, pero vive hasta lo suficiente para mandar a Eliezer a buscarle una esposa allá entre su parentela. Y recordamos que Dios bendijo al administrador de Abraham,
a Eliezer al encontrar la que me dé de beber, esta será, Señor, recordemos, pero hasta que se case Isaac, vive Abraham. Verso 8. Ahí estamos. Y aquí entramos a esta fase donde Agar y Ismael son echados de la casa de Abraham. Verso 8. Y creció el niño, hablando de Isaac, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. En estos tiempos, en el Medio Oriente, los niños eran destetados entre los 18 meses y los 5 años. Comúnmente la mayoría lo lograba ahí entre los 2 y los 3 años. A más tardar, algunos ahí para los 5 años. Algunos dicen que todavía más largo. Pero la idea aquí, la que se pinta, es de que ya estos niños podían valerse por sí mismos, en el sentido que ya no tenían que depender de la leche de mamá, sino que ya podían comer comida sólida. Ya podían comerse ahí un cabrito, un steak, ya los dientes ya podían comer frijolitos, ya no tenían que darle ahí puré. El otro día hablábamos con los niños, porque algo que les dio asco, y les digo, les dio asco si cuando estaban pequeños el abuelo de ustedes, el papá de mi esposa, ahí masticaba algo y luego se los daba. Y dice, guácatela. Pero ya el niño no necesita que le muela nada, ahí lechita de mamá, sino que ya puede comer por sí mismo. Entonces esta era la idea. Pero ¿qué le hizo? Le hizo un gran banquete. Y este gran banquete era de festividad familiar, y el destetado era traído formalmente en la presencia de los amigos, de los familiares, de la comunidad, vestido de una ropa simbólica, y esto era señal de su primogenitura como heredero de la tribu. Entonces, en este aspecto, se le está haciendo una fiesta. Bienvenido ahora a esta nueva etapa. Pero porque ya se le podía reconocer como heredero, que ya no va a depender de mamá, que puede sobrevivir y no morir en este aspecto, sin tener que comer algo de la mamá. Entonces se le hace este gran banquete, una gran fiesta, pero es pasando a la siguiente etapa, como el heredero de la tribu, de la descendencia, que ya puede recibirla si el padre se muriera. Verso 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, ¿qué hacía? Se reía y saqueaba, se burlaba, se reía de su hijo, risa. O sea que sí tiene sentido el juego de palabras ahí nuevamente. Okay. O sea que se reía de su hijo risa, de su hijo burla, se burlaba del hijo burla. O sea que Dios no puede ser burlado, pero la gente cree que se puede burlar de Dios. Y aquí, claro, de ahí vendría la descendencia, de ahí vendría la simiente, Jesús mismo. Pero se burlaba de su hijo Isaac. Así que ese conflicto entre los dos hijos fue inevitable. ¿Por qué? Porque Ismael ahora es lo suficiente grande para reconocer, óyeme, a mí no me hicieron una fiesta de estas. A mí no me pusieron uno de esos vestidos tan ridículos que, para reconocerme de esta manera. ¿Y por qué yo no soy el heredero? Entonces comienza a molestar y a burlarse de Isaac. Quizás por otros motivos, ¿verdad? Pero vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 4. Vamos a leer ahí unos versos del 22 al 29. Gálatas 4, del 22 al 29. Cuando lo tiene, me da un amén. Gálatas 4, del 22 al 29. Aquí Gálatas, el autor, Pablo a los Gálatas, describe una aplicación espiritual de este conflicto entre Isaac e Ismael. Isaac es el hijo de la promesa, pero Ismael el hijo nacido por la carne. Pero léalo conmigo. ¿Cómo dice? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno ¿de dónde? El otro de la libre. Pero el de la esclava
nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. ¿Qué significa alegoría? ¿Quién me ayuda ahí? Una comparación. ¿Ok? ¿Qué más? Un ejemplo. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y esto es importante porque todos los ismaelitas, son árabes, los pueblos de Arabia, pero vamos a dialogarlo en unos segundos. Pero dice aquí, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, y ahí está el juego de palabra, pero ahora en griego, ríete, alégrate, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo, o sea, en alegría, en risa, y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ahí esto pareciera confundirse un rato, pero lo vamos a hablar. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne, y aquí dice, ¿qué hacía? Perseguía. Y esta palabra también se traduce del idioma del hebreo al griego. Según la carne perseguía, según la carne se burlaba. Perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces, también perseguir significa burlarse, reírse de burla negativa. Entonces aquí, en este pasaje a los Gálatas, el que había nacido según la carne perseguía, se burlaba, se reía, pero perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así que dice, así también ahora sucede. Entonces Pablo le está escribiendo a los Gálatas aquí, pero habían unos judíos legalistas que molestaban a los Gálatas, que decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y dice, y por eso somos bendecidos nosotros, porque somos hijos de Abraham. Y Pablo les va a admitir, ok, son hijos de Abraham, tienen razón, son hijos de Abraham, pero son hijos de Agar o de Sara, o sea que son como Ismael o son como nuestro padre Isaac aquí. En otras palabras, Abraham les está diciendo, les admito que crean ser hijos de Abraham, pero ¿quién es su madre? Son nacidos bajo esclavitud, bajo la esclava, bajo la carne, o nacidos bajo Isaac, el nacido de una mujer libre y según la promesa. ¿Por qué esto es importante? Porque los legalistas promovían una relación con Dios basado en la esclavitud y basado según la carne. Pero hermanos, el evangelio verdadero de gracia ofrece libertad en Cristo y es una promesa recibida por la fe, no por obras, no por la esclavitud, no por la carne. Entonces aquí burlarse, esto es reírse, esto es perseguir la promesa, y esto es un gran pecado. Aunque los hijos de la promesa deben esperar que el mundo se burle, se ría, persiga y maltrate a los creyentes, al descendiente, hijo de David. Y esto sucedió y sigue sucediendo. Hermanos, el que se burla de la promesa será echado fuera, pero si se arrepiente, será adoptado a la familia. Continuamos ahí en Génesis 21:10. Léalo conmigo. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. ¿Quién lo dijo? Sara. Porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Entonces aquí pareciera ser que la expulsión de ambos, del burlador,
pareciera ser la única solución para conservar la heredad. Porque comienza no solamente es a reírse en no, sino a perseguirlo, a querer matarlo, para eliminarlo, porque sabe que si él existe, él todavía puede ser heredero. Pero si aquel vive, entonces valió. Entonces esta burla es este perseguimiento, como lo dice en Gálatas. Entonces, la alegoría que nos mencionó el apóstol Pablo a los Gálatas, alegoría en el griego significa símbolo. Entonces, y la persecución por el hijo de la egipcia, simplemente aquí con Ismael, es un cuadro que nos está pintando de los 400 años de aflicción a mano de los egipcios. O sea que ya inició aquí con Ismael, que es hijo de una egipcia, en este momento. Verso 11. ¿Qué dice? Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo Ismael, porque aún Abraham tiene la esperanza de que Dios haga algo también con Ismael. Sí, fue nacido de una concubina esclava egipcia, pero podía heredar, aún por ser de la simiente de Abraham. Podía, si no heredaba, se le tenía que dar la libertad. Entonces Sara opta mejor, en lugar de darle descendencia, como que obliga a Abraham a decirle, dale libertad. Porque solamente ella tenía que quedar esclava por el resto de su vida. Pero dice, prefiero darle libertad a que quede libre, a que ella tenga parte en la heredad. Entonces se le da libertad tanto a la madre como al hijo, porque el hijo nacido en casa de una sierva podía heredar, pero todavía seguía siendo en parte esclavo. Entonces se lo entrega, vamos a ver al rato a Agar, y a ambos se les da libertad. Verso 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Así que aquí, bajo las instrucciones de Dios, Abraham echa fuera a Agar e Ismael, dándoles libertad. Pablo, escribiéndole a los de Roma, en Romanos 9:7, nos menciona que ni por ser descendientes de Abraham somos todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, nos dice Romanos 9:7. Y Hebreos 11:18 también menciona que habiéndoles dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces ambos ahí recalcando. ¿Por qué no quería Abraham dejar ir a Agar y a Ismael? Porque para Abraham este era su plan B. Si no es a través de Isaac, puede ser el heredero, el primogénito, porque vamos a ver que a lo largo de la historia pareciera ser que Dios dice, entrégame todo primogénito. Pero vamos a ver en muchos casos que no fue el primogénito en este aspecto, porque a Isaac le van a nacer ¿cuántos hijos inicialmente? ¿Cómo se van a llamar? ¿Y va a ser a través del primogénito? No. Y después ahí va a continuar esto en la familia. Cuando José quiere bendecir, que el padre bendiga a sus hijos, ¿qué hace el padre? Para darle primero al otro, y vamos a ver esto que se va a ir desarrollando. Pero aquí no fue entre comillas el primogénito, el de la carne, sino el segundo que fue a través, no fue el primer Adán que pudo salvarnos, sino el segundo Adán. Este juego continúa a lo largo de la Biblia. Pero Abraham quería tener este plan B como respaldo. Pero Dios quería que Abraham confiara en Dios. ¿Cómo lo sabemos? Abraham siempre quería tener plan B. Porque cuando Dios le pide, entrégame a tu único hijo, ahora el que tienes, porque al otro ya le dices libertad, ahí como que quisiera entrar la dudita, ¿verdad? Si lo sacrifico, ¿de dónde, Señor? Pero ahí nuevamente Dios quiere confirmarle, yo lo puedo hacer,
puedo levantarlo de los muertos, te pude dar a ti, que ya estabas casi muerto, un hijo de la promesa, el hijo de la promesa. Depende de mí completamente, de mis planes, no de tus planes, porque cuando lo haces en acorde a tus planes, lo echas a perder, así como lo hiciste con Agar y Ismael. Verso 13. Y también del hijo de la sierva haré una nación, así que tranquilo, porque este es tu descendiente. En otras palabras, yo te hice una promesa, te dije voy a bendecir tu descendencia, y aunque metiste la pata aquí, voy a bendecirlo también, porque sale siendo todavía de ti descendiente. Así que aquí la providencia predominó, y aún en esta disputa familiar, Dios cumple lo que Él promete. Verso 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, o sea que de madrugada, ¿y qué hizo? Tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Por qué se levantó Abraham temprano de madrugada? No era simplemente para despedirlos temprano antes que se levantaran los demás, sino para que avanzaran y hallaran asilo antes que calentara demasiado el sol. Pero aquí hay un detalle muy importante. Abraham le entrega a Agar el muchacho. Ahora es tu responsabilidad. Y lo vamos a hablar más tarde. Pero con la salida de Ismael, ahora la descendencia prometida quedaba fortalecida y sin aparentemente competencia para la heredad. Pero Agar era la esclava egipcia. Ahora es libre. Pero aquí nos dice que está desorientada, perdida y errante en el desierto. Y aquí en el hebreo da a entender que se fue hacia el sur, intentando regresar a su tierra, porque era una esclava, ¿de dónde? Egipcia. Indudablemente, cuando ella era joven, fue sacada de Egipto y fue llevada hacia el norte. Y Abraham la había conseguido como una sierva, la había comprado. Pero ¿dónde se quedó perdida? Dice ahí en el pasaje. ¿Dónde? Berseba. Y esta es un término que se usa de diferentes maneras. Berseba es una ciudad como a 80 kilómetros de Jerusalén, en el sur de Palestina. Pero está al borde del desierto del Negev. Allá Génesis 12:9 nos lo mencionó. Pero a veces, a lo largo de la historia, va a encontrar que la palabra dice desde Dan hasta Berseba. Se utiliza frecuentemente en el Antiguo Testamento para designar la totalidad del territorio israelita, desde norte a sur. Pero también nos da a entender ahí que prácticamente ella estaba a la frontera de Egipto, pero todavía en frontera con el territorio de Israel, pero en el desierto. Y el motivo que Abraham se había levantado temprano, él sabía el tiempo que se necesitaba para recorrer, pero como se desorientó y se perdió y ya había crecido lo suficiente que ya no reconocía el camino. Yo ya tenía varias semanas de no recoger a Elías y casi me pierdo en buscarlo allá para donde vive, ¿verdad? Pero llevaba a mi guía Elías y también creo que es aquí. No es aquí, es más allá. Pero hermano Fidel, hermana Mago, cuando nos toca ir allá para su casa, a veces me pierdo porque también ya tengo ratito que no voy para allá, ¿verdad? Pero ya Agar de pequeña había pasado por allí, pero ahora ya es más grande. Pero ya no le acudió porque lleva a un joven. Y dice el 15, continuamos aquí en Génesis 21:15. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Se le agotaron todos los suministros y se acerca la pronta muerte de ambos en el desierto. ¿Alguien ha cruzado por el desierto antes? Sin agua, sin comida, en el sol, agotados,
por el cansancio y sedientos. Así que la madre le pone la cabeza debajo de un arbusto. ¿Sería para cubrirlo simplemente del sol? ¿Sería para cubrirlo de las aves de rapiña que pronto se acercan? Moribundo, buscando alivio simplemente ahí para que la condensación ahí en esos arbustos le proveyeran algo. Bueno, buscando alivio. Este cuadro pintado aquí de Ismael y de Agar es la realidad del mundo el día de hoy, hermanos, que viven errantes. Nos dice la Biblia que andan como ovejas sin pastor, pero nos dice el salmista también como ¿cómo se llama el que brama por el agua en el desierto? El siervo. Pero aquí, ahora, esta sierva libre con su hijo, sedientos, errantes, sin Cristo, es la idea que se nos pinta que el mundo se encuentra el día de hoy, sedientos de esa agua viva, el pan de vida. O sea que cuando usted no tiene el pan de vida y el agua de vida, hermanos, se encuentra en esta misma situación que Agar y Ismael. Verso 16. Y se fue Agar y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Haga memoria de esta frase: y alzó su voz y lloró, porque es un juego de palabras que lo vamos a ver adelante también. Así que Agar, perdida, desorientada, sin poder reconocer el camino que años atrás había viajado, transportada como joven esclava, ahora al borde de la muerte y al borde de Egipto y al borde de la tierra prometida donde ha salido, ahora con un hijo se siente sin respaldo, sin sustento, en angustia. Se prepara sin esperanza para morir y dejar morir a Ismael de la misma manera. Pero ¿qué hizo Ismael? Ismael clamó a Dios, quizás arrepentido de haber perseguido al muchacho Isaac, al joven, arrepentido de haberse burlado de él. Y su clamor fue oído. Y Dios interviene en acorde a su promesa anterior y salva a Ismael y Agar. Y aquí vemos nuevamente la fidelidad y la misericordia de Dios que se ve en su promesa y al escuchar a la persona que clama a Él en angustia. Lea el 17 conmigo. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y ponga esa frase en su mano, o en su mente otra vez. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, porque note a quién le contesta. Le contestó a Agar y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Ahí dice oyó, ha oído. También esto se repite, son juegos de palabra entre el verbo oír y el nombre de Ismael. Allá en Génesis 16:11, vamos a ver además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. ¿Por qué? Porque Jehová ha oído tu aflicción. El nombre de Ismael significa Jehová ha oído tu aflicción. Entonces oyó Dios la aflicción del muchacho, la oración del muchacho. Es lo que nos dice ahí al inicio del 17. Pero el nombre de Ismael en hebreo es, escucha aquí, Yishmael. Yisrael es el nombre de Israel, pero Yishmael, Yisrael. Este juego de palabras, Dios escucha o Dios oye. Y Dios oyó al que Dios oye. Vimos el juego de palabras de Isaac, ¿verdad? También hay un juego de palabra aquí con el nombre de Ismael. O sea que Dios escucha al que Dios escucha o al que Dios oye. Y Dios oyó al que clamó a Dios porque Dios lo oye. Y Dios lo oyó. Dios oyó a Agar
cuando le dio a Ismael. Pero aquí también en el hebreo hay una palabra que se pronuncia sama y significa Dios escucha o Dios oye. Pero también el juego de palabras continúa. El escuchar u obedecer es como sierva. Agar es la sierva. Y aquí, hermano Manuel, acuérdese esta palabra, usted se la recuerda porque me la dice mucho. Significa mándame o heme aquí, ¿verdad? Heme aquí. Entonces, cuando Agar la sierva escucha a Dios, a quien le escuchó a él, a ella y a su hijo, o sea que Dios oyó a Ismael y proveyó para las necesidades de Ismael y su madre en el desierto. En otras palabras, cuando el muchacho exclamó, que su nombre significa el que clama a Dios en angustia y Dios lo oye, y ahora se encontraba en angustia para este tiempo, así se llama su nombre, ¿verdad? Exclama a Dios en su angustia y Dios lo rescata y le oye. Pero cuando le dice a la sierva, ¿qué tienes? Ella prácticamente diciendo, heme aquí, y Dios escuchó también a Agar. Pero aquí también se nos menciona el ángel del Señor y lo vimos allá en el capítulo 16, versos 7 al 11. Pero Dios Hijo llamó a Agar y como resultado aquí sus vidas fueron salvadas o salvas. Pero Dios muestra que oye a los que claman a Él en su angustia. Así que hermanos, Dios oye el día de hoy, Dios escucha la plegaria del que clama a Él. Y la primera plegaria que Él escucha del pecador es aquella que hace en arrepentimiento a sus pecados. Así que Dios muestra que oye a los que claman a Él y salva sus vidas, proveyendo salvación. Y no solamente salvación física, sino que si usted clama en angustia, pidiendo perdón, también salva su ser. Así que Dios oye la plegaria del que clama a Él, arrepentido, Él proveyendo salvación. Pero el ángel de Jehová le dijo, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque Dios ha oído al que Dios oye cuando está en angustia. O sea que ha oído al muchacho, ha oído a Ismael y te ha oído a ti. Y ahí les preserva la vida en el desierto, mostrando favor hacia Agar y mostrando favor hacia Ismael por ser descendientes de Abraham y haber clamado a Dios en este caso. Porque la realidad es esta de que Dios no tiene nada en contra de Ismael. Aunque no era el hijo de la promesa, Dios no tiene nada en contra de él. Porque Dios otra vez es fiel a su promesa y salvará a todo aquel que clame su nombre, independientemente de lo que haya hecho en la vida. Porque si salvó también a... ¿Quién dijo que era el jefe de los pecadores? A Pablo, ¿verdad? Verso 18. ¿Qué le dice el Señor a Agar? Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y aquí no simplemente le está diciendo agárrale la cabeza ahí donde está tirado o levántalo físicamente. Sí, levántate, recobra ánimo, alza al muchacho. En otras palabras, críalo y sosténlo con tu mano. Eres una mujer soltera, no hay un padre ahí que esté velando por él. Te voy a dar las fuerzas para que tú le eches ganas y sigas adelante y lo críes y salgan adelante ambos. Así que levántate, críalo y yo haré o sea que va a sobrevivir y va a vivir y va a ser padre y voy a hacer una nación grande de él también, de Ismael. Y la historia nos dice que Ismael fue gobernador de los ismaelitas, nación de Arabia. Otra vez los árabes provienen de aquí. Si usted lee la historia y aquí en la Biblia, Ismael hizo su habitación con su mujer, que también era egipcia, en el desierto de Parán, nos dice la Biblia, zona al noroeste del Golfo de Acaba, y al sur del Mar Muerto en el desierto del Sinaí, que lo mencionó en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esta fue la sede de los ismaelitas, al sur de Israel, que más tarde
va a haber problemas, pero bueno. Y una de las hijas de Ismael, más tarde, se va a casar con una de las hijas de Esaú. ¿Y Esaú de quién es? Descendiente de Jacob. Que su padre era ¿quién? Isaac, ¿verdad? Entonces, una hija de Ismael se va a casar con una hija de Esaú. Y ahí van a comenzar o continuar los problemas. O sea que el sobrino de Ismael, ¿verdad? Ahí nos menciona ahí en el 28:9 más tarde, pero van a ser hostiles contra Israel y peleando contra Dios, como nos dice el salmista también en el Salmo 83:6. Pero Ismael fue un guerrero hábil y fue necesario para él para que sobreviviera prácticamente en el desierto, porque ahí creció. Verso 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Así que aquí vemos la provisión de Dios para Agar e Ismael. Pero una pregunta que yo me hice y no tengo la respuesta, quizás usted la tiene. ¿El milagro sucedería aquí o estuvo en que Dios creó una fuente aquí de la nada para darles a beber? ¿O simplemente les destapó los ojos para que, o sea, que se la reveló? Ahí está la fuente enfrente de ustedes prácticamente, la fuente de agua. O ya existía esta fuente y simplemente Dios la descubrió para proveerles, darles la provisión. Bueno, no sé cuál es la respuesta, pero lo importante es que Dios proveyó. Les proveyó el suministro de sus necesidades, pero aquí hay un detalle muy importante aún para nosotros el día de hoy. Por decirlo así, la vida estaba prácticamente a la mano de ellos, cerca de ellos, al frente de ellos, la fuente de vida. Pero hermanos, hoy en día este mundo está perdido, está desorientado, está sediento. Pero el agua de vida está al alcance de ellos y muchos no han querido tomar mano de ella, porque la mujer simplemente tuvo que sacar su cántaro y llenarlo para la vida física aquí. Pero más tarde, bueno, no me voy a adelantar, pero hoy todos pueden tomar de la fuente de agua viva disponible para ellos. Lo único que tienen que hacer es recibirla, tomarla. Jesús dijo: yo soy el agua de vida. Cristo es la peña de Oreb, hermanos, la fuente de agua viva para el sediento. Así que aquí el ángel les abre los ojos. Dios les abre sus ojos físicos y espirituales, porque potencialmente se habían olvidado de la promesa que Dios les había dicho allá al final del 16:11. Pero continuamos aquí en el 21:20. Y dice: y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Así que creció en el desierto de Parán, o en Arabia. Ahí se nos dice en varios pasajes del Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Pero aquí lo que está enfatizando es de que Dios nuevamente no está en este momento en contra de Ismael y su descendencia, pero más tarde va a haber problemas. Verso 21, porque dice que Dios estaba con él, ¿verdad? 21, y habitó en el desierto de Parán, y aquí no lo aclara, y su madre le tomó mujer ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué sale siendo Parán? Parán, nuevamente una región semidesértica y desértica situada al sur de Canaán, en dirección a Egipto, pero en zona del desierto del Sinaí. Números 10:12 y en Primera de Reyes 11:18 entendemos esto también. Pero aquí dice que su madre le tomó mujer. Porque ¿qué sucedía? Cuando el padre moría o no había un padre de familia, la madre estaba sola. Ella hacía alianza con otra tribu, con otro pueblo, pero aquí le toca a la madre hacer alianza con su propia familia para tomarle una esposa a su hijo. Y aunque el hijo está joven en este momento, se hacía este trato usualmente temprano, pero ahora aquí es cuando le toma
esposa. Pero el desierto de Parán es el más grande al sur de Canaán y cubre la mayor parte de la península de Sinaí y el Negev y el Arabá, que por cierto, desierto en este idioma significa esto. Pero bueno, verso 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech, y aquí cambia de tema un poco, parece, ¿verdad? Pero es importante. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Eso es muy importante. Dios está contigo en todo cuanto haces. Aquí Abimelech se dio cuenta de que Dios está bendiciendo a Abraham y que todo lo que Abraham toca, Dios lo está bendiciendo. Así que esta es evidencia de que la mano de Dios está en la vida de Abraham. Pero Abraham tenía la más grande de las bendiciones: la presencia de Dios, hermanos. A veces creemos que la bendición de Dios es lo material, lo que usted tiene, una casita, un carrito, un poquito de dinero, hay una cuentita de ahorros. Eso es necesario, a veces. Pero eso no vale nada si usted no tiene la presencia de Dios en su vida. Y aquí estos dos hombres dijeron: hay alguien poderoso que está velando y cuidando de este hombre. Entonces le dijo: Dios está contigo en todo lo que haces. Una pregunta, hermanos: ¿la gente ve la presencia de Dios en su vida? ¿La mano de Dios en su vida? ¿De que está presente Dios? Mateo nos dice de esta manera: ¿quieres la presencia de Dios en tu vida? Haz discípulos, evangeliza, discipula, cuéntale a todas las tierras, haz discípulos a todas las naciones, porque termina ahí Mateo 28 del 19 al 20, y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Hasta los fines de las edades. ¿Quieres la presencia de Dios? Obedécele, síguele. Entonces Abraham hacía práctica constante y profesión abierta de su fe en Dios a donde iba. Levantaba altares, adoraba a Dios, no se tomaba el crédito para sí mismo diciendo: esto yo lo hice por mi propia cuenta. Así que si hemos leído los pasajes anteriores, allí invocó el nombre del Señor como el Dios eterno. Entonces aquí más adelante vamos a ver de un bosque, pero él creaba ahí altares, bosques, para adorar al Señor, para orar, para pasar en tiempo en comunión con Dios. Donde quiera que él iba, vimos que en las diferentes ciudades él levantaba altares a Dios. Hermanos, donde quiera que nosotros vamos, damos testimonio de que somos creyentes. Por ahí el hermano Sergio contó una anécdota, una historia, ¿verdad?, de su país. Creo que, no sé si era pastor el hermano que usted comentó, ¿verdad?, pero andaba en otras tierras y creo que por ahí lo vieron tomando o no sé qué, pero dice: bueno, allá de donde soy pastor, pero aquí donde ando no. Algo así iba, no sé si lo conté bien o no. Pero usted y yo somos cristianos, no importa dónde estemos. Debemos ser sal y luz, que otros vean que somos cristianos. Donde quiera que estemos, no nos descuidemos de nuestra adoración a Dios. Pero aquí se va a hacer una tregua entre Abraham y estos dos hombres, Abimelech, ¿y cómo se llamaba el otro? Nombres raros, ¿verdad? Pero son más que nombres. Abimelech y Ficol. Una pregunta para analizar, se las dejo de tarea. Abimelech es el mismo que mencionado aquí del capítulo 20, donde estamos, de los versos 15 al 18. ¿Es el mismo que fue mencionado anteriormente? Pregunta para que analice. Pero le voy a dar una pista. El nombre Abimelech, que lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? ¿Quién recuerda? Abba significa ¿qué cosa? Padre. Esta es la primera parte del nombre Abimelech. Abba. Melech significa ¿qué cosa? Rey. Entonces, ¿este es un título o un nombre en realidad? Se puede traducir padre rey, o padre del rey,
o el padre que es rey. Pero aquí en este caso es el título de un gobernador. ¿De dónde proviene este gobernador o este líder? ¿Está entre los cananitas? ¿Será filisteo? Pregunta para analizar. ¿O es un nombre específico? Sea lo que sea, y si usted quiere saber mi postura se la doy más tarde porque no hay tiempo. Pero Abimelech y Ficol son prueba de que la promesa que Dios había dado allá en Génesis 12:2 en adelante se cumple en un príncipe nativo que desea bendecir y ser bendecido por Abraham. Y vemos el acuerdo, más tarde Abimelech va a ser mencionado nuevamente en Génesis 26, del 26 en adelante. Y ahora va a ser entre Abimelech e Isaac. ¿Será el mismo? Y si no es el mismo, entonces sale siendo simplemente un título de una posición. Analícela allí. Pero Abraham va a mantener una relación correcta con Dios, con su prójimo, y asegurando así la sobrevivencia y la realización del propósito en su vida y en la vida de los otros, porque acordémonos que a los que te bendigan, bendeciré. Y en este caso, esta alianza de Abimelech con Ficol llegan a bendecir a Abraham. Entonces van a hacer las paces, pero ¿por qué? Si es el mismo, están haciendo las paces. Si no es el mismo, pues como quiera están haciendo las paces. Pero esto va a asegurar prácticamente esta alianza con Abimelech. Esta paz que van a estar haciendo, se van a estar estableciendo y asegurando dos cosas. El usufructo de una porción de tierra y sus recursos en la zona de Beerseba, y la ausencia de conflicto bélico con un grupo étnico aquí bien identificado y bien establecido en esta zona. Está Abraham y los suyos, y está este otro líder, Abimelech, con los suyos, y llegan como líderes a decir: vamos a hacer las paces, porque vemos que a ti te está bendiciendo Dios. Tú vives entre nosotros, ya estábamos aquí, pero te vamos a bendecir porque vemos que la mano de Dios está sobre ti. Bueno, les voy a dar otra pista. Es filisteo este hombre. Y los filisteos bien podían ser peligro de exterminar la descendencia de Abraham desde un inicio. Pero la alianza demanda una relación de lealtad, una relación de bondad, una relación de misericordia mutua, que no solamente incluye a estos hombres, sino que incluye a sus descendientes y a la tierra que sirve de residencia. En otras palabras, vamos a hacer un contrato, un acuerdo, un pacto, que tú y yo nos vamos a tratar bien, porque vemos que Dios te está tratando bien a ti, te está bendiciendo, te está cuidando, y nosotros queremos parte de esto. Y no solamente nosotros como adultos, pero queremos que nos vaya bien a nuestros hijos, porque vemos que Dios está bendiciéndote a ti y a tu descendencia. Entonces queremos parte de esta bendición nosotros. Verso 23. Ahora pues júrame, haz juramento aquí por Dios, que no faltarás a mí, este es el contrato, el pacto, a mi hijo ni a mi nieto. Pues esto va para la larga, sino conforme a la bondad. Y otra vez, este es un pacto de bondad. Vemos que la bondad de Dios está sobre ti. Estoy haciendo una bondad hacia ti. Ser recíproco. Entonces, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo. Así como te dejé entrar a esta tierra y te he tratado bien, te he recibido bien, continúa viviendo aquí entre nosotros, creciendo, aumentando, porque veo que Dios te está aumentando. Porque fácilmente también pueden entrar en guerra, porque Abraham puede pelearle y ganarle, pero también fácilmente Abimelech puede pelearle y terminarlo. Entonces hice esta bondad contigo, haz con los míos, y aquí en la tierra donde estás morando. O sea que bienvenido a mi tierra. Dios había bendecido a Abraham con grandes riquezas, influencia y poder, y ya Abimelech había escuchado de esto, reconocía la importancia de que él y su descendencia tuvieran el favor de Dios por medio de Abraham, a través de Abraham. Verso 24. ¿Cómo respondió Abraham? Y respondió Abraham, ¿cómo? Yo juraré. En otras palabras, de acuerdo ante Dios. Con este acuerdo,
ahora la zona de Beerseba, en la parte norte del Negev, se convierte en un centro residencial importante para los patriarcas, comenzando aquí con Abraham. Y no hay tiempo para desglosarlo, pero por aquí van a pasar dos rutas principales. Pasan por Beerseba, una de norte a sur, que se partía desde Hebrón prácticamente hasta hacia Egipto. Esa era la carretera principal. Y la otra de oeste a este, que era desde del Arabá hasta la costa del Mediterráneo. ¿Por qué son importantes? Porque hay parte desértica y aquí hay un pozo de agua que es muy importante y central. Cuando usted viaja, antes cuando uno viajaba por México, yo he manejado desde aquí a Arkansas hasta Michoacán, y antes no había tanta gasolinera y dónde pararse. A veces tiene que orillarse ahí en un barranco. Mi esposa experimentó eso, y dice que con mi mamá, con su suegra, se hicieron muy amigas, porque cuando la tenía que agarrar de las manos ahí en un barranco porque no hay dónde ir. Entonces no había baños. Ya hay gasolineras por todas partes donde comprar una agüita, pero imagínese marchar desde el norte hacia el sur o desde el este al oeste, y esto se va a volver algo muy importante. Aquí pozo para el sediento, entonces esta ciudad se convierte en una ciudad muy importante, tanto para Abraham, para Isaac, para Jacob, que más tarde, no me adelanto, algo va a suceder en este pozo de Jacob. ¿Se acuerdan que también hay pozos que se le nombra a uno donde vino una mujer? ¿Y qué le dice la mujer? ¿Acaso tú eres más viejo que nuestro padre Jacob? Sí, sí lo soy. Y no es este pozo específico, pero otra vez en este aspecto la idea de los pozos se convierte en algo muy importante. Pero aquí se consagra como un centro de adoración muy importante para los patriarcas este lugar. Verso 25. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de ¿qué cosa? De un pozo de agua. ¿Qué había sucedido? Que los siervos de Abimelech le habían quitado. En otras palabras, Abimelech y Abraham están resolviendo este conflicto que los siervos han tenido los unos con los otros. Aparentemente, Abraham llegó y cavó este pozo y sus siervos lo usaban, pero aparentemente los siervos de Abimelech dicen, nosotros ya estábamos aquí, esta está nuestra tierra, vamos a quitárselo, y se lo quitaron. Pero esta fuente de agua era importante, elemento vital en esta zona para los pastores de ovejas, para los que pasaban ahí por camello. Así que van a hacer un arreglo, un acuerdo, un contrato, un pacto pacífico. Pero Abimelech le dice, júrame, te juro, te prometo. Y hacen esta paz de que acerca de este pozo que se habían estado peleando. ¿Quién es el dueño legítimo? Aquí se va a arreglar. Que te quede a ti, Abraham. Entonces, estos conflictos sucedían todo el tiempo en estas zonas de agua, de pozos, donde había o zonas desérticas donde había un pozo, y habían varios pozos. Y aquí la palabra Beerseba en el hebreo se traduce 7 pozos, a veces se traduce donde se hizo el acuerdo de los 7 pozos, etc. Tiene varios significados y los podemos leer, pero había un detalle importante. En el sistema económico de los nómadas y los seminómadas, estas son las personas que son errantes, que viven para allá y para acá y que no tienen una dirección. ¿Cuál es su dirección? Donde usted vive. Algunos se mudaban de aquí para allá, de allá para acá, donde se les hacía la noche, ahí dormían. Entonces, las únicas propiedades aceptadas como privadas eran las fuentes de agua, o sea, los pozos y los sepulcros. Le pertenece a fulano y mengano. Y le quedaba por la descendencia, otra vez visto por la mujer samaritana, que ese pozo era de su padre Jacob. Quedó en la familia, en la descendencia.
Entonces, ese era tu título para decir, esta es tu tierra, esta es tu casa, esta es tu pertenencia. En otras palabras, entonces el contrato legal que están haciendo Abimelech con Abraham, te estamos cediendo el contrato legal a este terreno, a este pozo, a este lugar, que sea tuyo para tus pastores, para tus siervos, para los tuyos. Pero ¿qué pasaba? Si un pastor descuidaba su pozo, no le hacía las reparaciones necesarias, el que lo restaurara se quedaba con los derechos de la propiedad o de aquel pozo, de aquel terreno. Así que las tierras desocupadas, de posesión, de propiedades, de los pozos, otra vez estaba cediendo derechos a quien esto ha estado solo y sin cuidado, entonces vamos a repararlo y a cuidarlo y va a ser nuestro. Pero aquí hacen este acuerdo de decir, vamos a hacer las paces, es tuyo, hecho y derecho. ¿Dónde nos quedamos? ¿En el 26? Léalo conmigo. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Entonces, no se está lavando las manos meramente, pero acepto responsabilidad porque no lo sabía, pero hasta ahora me doy cuenta. Tú no me lo hiciste saber y no sé quién de mis siervos se lo quitó a los tuyos, pero tomo responsabilidad como líder, y esa es una cosa que hace el líder. No importa quién lo ocasionó, si está bajo tu responsabilidad, es tu responsabilidad. ¿Se acuerdan qué hizo a Adán con Eva? Le echó la culpa a Dios, le echó la culpa a la serpiente, le echó la culpa a la mujer y no aceptó responsabilidad. Un verdadero hombre acepta responsabilidad. Pero en este tiempo Canaán no tenía ríos significativos y dependía de la lluvia, de un pozo. Esto era importante y estratégico. Pero aquí, no sé quién es culpable de esto, pero vamos a arreglar cuentas de esta posesión. Y le regresa a Abimelech el poder, el título a Abraham. Verso 27. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Abraham sabía de esto, ¿verdad? ¿Cuántas ovejas y vacas tomó? 7. Ahí nos dice el 28, ¿verdad? Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Que por eso también se le nombra a veces Berseba 7 pozos, o donde se hicieron las promesas, o 7 promesas. Muchos lo traducen de diferentes maneras. Dice el 29. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? El 30. Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Aquí nuevamente los animalitos como símbolo del pacto, del acuerdo legal que están haciendo. Que quede claro, que sea recordatorio que tengo el título ahora, que es mío. ¿Se acuerdan que Abraham lloraba, chillaba: Señor, todavía no tengo nada que diga que esto es mío? Bueno, aquí está, aquí está. Ya tienes hijo, ahora ya tienes título de terreno, ya tienes título de esto. Esto es tuyo y va a quedar en la familia. Nuevamente, hasta los tiempos de Jesús vemos el pozo de Jacob. Isaac va a acabar otro. Y otra vez, no es de que solamente había uno, había diferentes pozos en esta zona estratégica. Verso 31. Por esto llamó a aquel lugar Berseba. ¿Por qué? Porque allí juraron ambos. Entonces Abraham se estableció allí debido a que Berseba estaba ubicada al sur y existían varios pozos en esta área. Pero Berseba significa lugar de riego, pozo de agua subterránea, pozo de 7 o pozos o 7 pozos, o pozo del juramento, o pozo del juramento perfecto, porque el 7, ¿qué significa? Perfecto, ¿verdad? Perfección. Entonces, en este aspecto se traduce de diferentes maneras. Pero Isaac, el hijo de Abraham, cava también un pozo y construye un altar en Berseba, nos dice más tarde el capítulo 26. Pero Jacob, el nieto de Abraham, también se detiene más tarde en Berseba, cuando deja la tierra prometida, cuando va huyendo.
Cuando Israel toma posesión de la tierra prometida, Berseba se convirtió en el territorio de las tribus de Simeón y de Judá, nos dice Josué. Los hijos de Samuel fueron los jueces en Berseba, nos dice Primera de Samuel, capítulo 8. El rey Saúl fortificó Berseba en sus batallas contra los amalecitas, nos dice Primera de Samuel 14 y 15. El profeta Elías encontró refugio en Berseba cuando Jezabel ordenó su muerte. El profeta Amós mencionó Berseba respecto a la idolatría en Amós capítulo 5. Y hay muchas menciones adicionales. Pero vamos terminando. Verso 32. Así hicieron pacto en Berseba. Y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército. Y volvieron a tierra, ¿de dónde? De los filisteos. Los filisteos ya habían invadido el sur de la Palestina en el siglo XII antes de Cristo. Así que varios siglos después de la llegada de Abraham, pero otra vez ahí hay pleitos de que quién había llegado primero. Verso 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. En el hebreo se lee de que Abraham plantó un bosque de tamariscos, donde se ofrecían los sacrificios, como un templo descubierto. Pero vamos a ver más tarde que de este tipo de templo de árboles, los israelitas después van a trastornar y van a aprender de otras naciones, y van a ser bajo de estos árboles de mucha sombra, donde van a prostituirse y van a hacer otras cosas. Pero Abraham lo está haciendo con intención para alabar y glorificar al Señor. Pero también, después de que hicieron trato, Abraham está viendo décadas hacia adelante, porque habían dos maneras de obtener títulos de tierra. Nuevamente, para tu pozo y tu sepulcro eran dos de las maneras. Pero ya en tu terreno, una tercera manera para por decir aquí voy a poner mi estaca, voy a poner mi marca. Hoy en día, la manera que se mide un terreno, longitud y latitud y los ángulos, ponen estacas donde marca tu terreno. Pero en este tiempo se plantaban árboles para decir, este árbol marca que yo soy el dueño de este terreno, yo lo planté y creció. Entonces, pero no solamente un árbol, a veces se plantaban más, pero en este caso, para Abraham, un bosque, árboles en el plural, para otra manera para decir, he establecido y he tomado mi título para este terreno. Entonces, pero con el propósito de hacer un templo para adorar y glorificar al Señor, y tomando título de aquel lugar. Verso 34. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Entonces, ¿dónde vivió Abraham? Entre los filisteos. Hoy en día, hermanos, usted y yo como cristianos vivimos como en tierra de los filisteos. Y sí, los filisteos era un pueblo camita de la región del mar Egeo, descendientes de Casluim, hijo de Mizraim. Pero hay otras referencias bíblicas que nos indican que también era un pueblo estirpe, heterogénea, incluyendo los Caphtorims, los que salieron de la isla de Creta, o los que llegaron a la isla de Creta. Y tenemos muchos pasajes que nos ayudan a entender eso. También nos mencionan que los cereteos, potencialmente, y los peleteos son todos relacionados aquí. Pero bendiciones y maldiciones van a venir más tarde.